A donde quiera que vayas y donde quiera que estés, como familia estamos conectados. Y hoy, más que ayer, nos conectamos para estudiar juntos la Biblia, como familia de Centro Bíblico El Camino. Mis hermanos, que el Señor les bendiga. Damos gracias a Dios por el privilegio que Él nos da de poder reunirnos y poder abrir su palabra y poder estar listos para escuchar lo que Él nos quiere enseñar. Si miramos ahí, bueno, ahorita ya cambiaron, pero decía Domingo de Ramos, yo quiero que pensemos en esta parte, en ver al Señor Jesús entrando, lo que sus discípulos vieron y experimentaron al ver que la gente le saludaba, al ver que la gente se llenaba de regocijo, al ver que la gente era una celebración. Y quiero que pensemos en esto, porque muchas veces abrimos la palabra de Dios y pareciera que obviamos todo lo que pasó anteriormente. Y hoy quiero, hermanos, que nosotros podamos seguir estudiando esta serie que está llamada Toma tu cruz, y en la cual cada uno de nosotros tiene una parte importante dentro del plan de Dios. En Mateo 16:24 dice: si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y que me siga. La invitación no es para un camino fácil y sencillo, sino todo al contrario. Es una invitación para perder la vida por causa de Él, para que nosotros perdamos la vida por causa de Él con el fin de ganarla. Hoy estudiaremos en Lucas 22, los versículos 31 al 38, y quiero que si ustedes no lo han buscado en sus Biblias, lo puedan buscar. Lucas 22, los versículos del 31 al 38. La semana pasada vimos la provisión de Dios por medio de su Hijo Jesucristo, el cumplimiento del sacrificio de Él para pagar nuestros pecados. Vimos cómo era el plan perfecto de Dios, que se estaba desarrollando a través de la vida de su Hijo Jesús. Quienes confían en Jesús y entregan su vida son aquellos que tienen la oportunidad de que su pecado no sea tomado en cuenta. Solo a través del Señor Jesús, solo a través de Él, solo a través de que nosotros nos acerquemos a Él y que el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario, derramando su sangre, entregando su cuerpo, es que nuestro pecado no va a ser tomado en cuenta. La primera pregunta antes de empezar a estudiar el pasaje debería de ser: si estoy seguro que mis pecados han sido pagados por el sacrificio de Cristo. Y lo quiero repetir, porque muchas veces asumimos que todos los que estamos acá, que todos los que nos ven en casa, ya han entregado su vida a Cristo. Pero la pregunta antes de iniciar a empezar a estudiar la palabra es si estamos conscientes, si estamos seguros que nuestros pecados ya han sido pagados por Cristo. Y es una pregunta personal. Y es una pregunta que nos debemos de hacer, porque este es el tiempo en el que nosotros no la tenemos que hacer. Hoy la palabra nos va a invitar a permanecer fieles a Dios. Hoy la palabra nos insta a estar fieles a Dios. Y estudiando este pasaje y queriendo ponerle un título al pasaje, yo miraba que es una advertencia real para una gran misión. Es una advertencia real para una gran misión. Y quiero que veamos y estemos en contexto de lo que estaba sucediendo en este pasaje. El pasaje no lo vamos a volver a leer porque lo vamos a leer en el transcurso de la meditación, pero lo acabamos de leer a través de Javier. Y poniendo un poco en contexto el pasaje, vemos que luego de que Jesús había llamado a sus discípulos, escogiendo a un grupo pequeño, a un grupo cercano, a 12 personas, que había muchas personas que le seguían, pero había un grupo reducido de personas que estaban con Él constantemente, cada día. Habiendo Él escogido
a este grupo pequeño, aquellos que miraban sus milagros, que veían sus sanidades, que veían que los endemoniados eran sanados, que veían que cuando había hambre Él podía alimentar a una multitud, que todos aquellos que se acercaban a Jesús eran transformados por la vida de Él. Eso es lo que había visto este grupo cercano. Habían visto el poder de Dios a través de su Hijo Jesucristo. Y en ese contexto, hoy vamos a ver cómo el grupo de discípulos recibe una advertencia de parte de Jesús. Pero no era una advertencia nueva, pero no era algo que no habían escuchado. Si nosotros estudiamos y leemos los capítulos anteriores, vemos que el Señor Jesús, sabiendo que el plan perfecto de Dios iba a cumplirse, sabiendo que Dios lo había llamado para una tarea y sabiendo que Él estaba dispuesto a realizarla, sabía que ese grupo reducido de aquellas personas que le seguían iba a quedarse sin Él, sin verlo físicamente. Yo no sé si usted ha tenido una persona especial que solo su presencia misma trae bendición a su vida. No sé si la ha tenido. Pero en el caso de los discípulos, ellos habían sido llamados por el mismo Jesús. Habían dejado todo lo que hacían por seguir a Jesús. Se habían maravillado de ver los milagros. Habían estado con Él. Habían caminado con Él por un periodo de 3 años. Pero Jesús les estaba advirtiendo. Jesús les estuvo advirtiendo que en el cumplimiento del plan de Dios, Él iba a entregar su vida. Él iba a entregar su vida para que usted y yo pudiéramos tener vida por medio de Él. Ha de haber sido maravilloso estar cerca de Jesús. Y en mis tiempos, aquellos que están más o menos de mi edad, había una caricatura ahí que decía que era una casa que se levantaba y viajaba a través del tiempo y llegaba al tiempo de Jesús y se bajaban las personas y miraban y era un asombro, era una maravilla. Y yo me imagino que estar y caminar con Jesús ha de haber sido algo esplendoroso, ha de haber sido algo maravilloso, que cada día ellos cuando iban a acostarse podían decir, wow, Él tiene algo diferente. Pero esa persona que los había llamado, que estaba enseñando y que estaba trabajando en sus vidas, hoy les estaba en este pasaje dando una advertencia. Y es lo que vamos a estudiar. Nuestro pasaje se desarrolla luego de la celebración de la Pascua de Jesús junto con sus discípulos. Luego de que Él les dijo que no la iba a volver a tomar hasta que viniera en su reino. Jesús anunció que esta sería la última vez que la tomaría con ellos. El momento que tanto les había anticipado estaba por cumplirse. Cuando leía este pasaje pensaba en las advertencias y en las alertas que nosotros recibimos en nuestra vida. A veces nuestros padres nos alertan, nos dan una advertencia y nosotros hemos hecho caso omiso a esa advertencia. Muchas veces viene alguien de confianza y nos dice, mira, ten cuidado con esto, pero a veces podemos nosotros tomar la decisión de escuchar la advertencia, creer la advertencia o simplemente que entre por este lado y que salga por el otro. El Señor Jesús venía trabajando con sus discípulos, sabiendo que el camino y el tiempo había llegado. La palabra advertencia busca que la persona que escucha esté preparada para lo que está por venir. Jesús había anunciado a sus discípulos que este tiempo iba a llegar, el tiempo en el cual Él iba a ser crucificado y moriría por el pecado de la humanidad. El 10 de abril de 1912 empezaba a navegar el barco más grande, lujoso y potente que el mundo había conocido. Y sí, es la historia del Titanic. Dice que los ingenieros y los constructores y los dueños de este barco estaban sorprendidos de ver la majestuosidad de lo que ellos habían creado. Este barco fue apodado como el insumergible. Orgullo de sus creadores, capacidad
tenía la capacidad para que en él navegaran 2,400 personas. Decían que allá adentro los ricos podían sentirse aún más ricos y que los pobres un poco menos pobres. Era así la majestuosidad de este barco. 2 años fueron necesarios para construir el Titanic. 2 años. Sin embargo, después de navegar 4 días y medio, ese barco que apodaban el insumergible chocó contra un iceberg. Y todos sabemos la historia. Ese barco, orgullo de todos aquellos que lo miraban, deseo de quienes le anhelaban estar ahí, en menos de 2 horas, ese barco se estaba hundiendo. Y más de 1,500 personas fallecieron en esa oportunidad. 1,500 personas. Y recordaba esta historia porque había una advertencia de que habían iceberg que podían afectar este barco, pero uno miraba a ese barco y ellos miraban y decían, nada lo puede destruir. Se dio la advertencia, pero hicieron caso omiso a la advertencia. Y 1,500 personas murieron así. Murieron así. Las advertencias están para que nosotros nos detengamos a pensar en qué puede pasar. Que nosotros estemos preparados para lo que va a pasar. A diferencia de esta advertencia, que podía haber pasado o que simplemente no pudo haber pasado. El Señor Jesús le había dicho a sus discípulos que era necesario que Él fuera entregado para pagar por los pecados de la humanidad. Y a diferencia del Titanic, que pudo haber pasado, esto que Jesús les estaba diciendo a sus discípulos, sí iba a suceder. Y en los primeros versículos, en el versículo 21 y 23, vemos la primera parte de lo que el Señor nos quiere enseñar a través de este pasaje. Y es que Jesús advierte la presencia de lobos dentro de quienes le seguían. Jesús advierte la presencia de lobos dentro de quienes le seguían. Y cuando miramos la figura de un lobo, ¿en qué pensamos? Pensamos en alguien que mata, pensamos en alguien que destruye, pensamos en alguien que arrebata, pensamos en alguien que estorba al rebaño. Y Jesús estaba alertando, dando una advertencia a sus discípulos, que en medio de ellos, de quienes le seguían, habían lobos. Y esa advertencia es también hoy para nosotros. Y veamos en el versículo 21 al 23, dice, pero vean, la mano del que me entrega está junto a mí en la mesa, porque en verdad el Hijo del Hombre va según se ha determinado, pero ay de aquel hombre por quien Él es entregado. Entonces ellos comenzaron a discutir entre sí quién sería quien iba a hacer esto. Así como su sacrificio iba a cumplirse, porque Él lo había dicho, porque ese era el plan de Dios y Jesús iba a cumplirlo, así también esta advertencia, cuando Jesús les dice, uno de ustedes me va a entregar, iba a cumplirse. Judas muestra lo cerca que pueden estar aquellas personas que sin ser de Él, comparten con Él. Judas es una advertencia para no sobrevalorarnos, tomados de la mano de Cristo, para que nosotros no nos dejemos engañar por el mal. Y yo sé que ninguno de nosotros quiere ser comparado con Judas, pero tenemos que poner el contexto que aquellas 12 personas cercanas que habían caminado con el mismo Señor Jesús, que habían visto su poder, que habían experimentado su gloria, que habían visto lo que Él era capaz de hacer porque era el mismo Hijo de Dios. Aún en ese grupo reducido, uno de ellos le iba a entregar. Desde el libro de Génesis, vemos a Satanás interfiriendo en la relación de Dios con el hombre, queriendo estorbar, queriendo entorpecer, queriendo separar. Porque el deseo de Dios es estar junto a nosotros. Pero desde el libro de Génesis
nosotros vemos a Satanás queriendo interferir. Y Jesús lo que está haciendo con sus discípulos es advertirles, para que no se sorprendan. Para que no se sorprendan, porque dentro del plan de Dios, Él sabía que uno de ellos le iba a entregar. Cuando nosotros vemos la vida del Señor Jesús, vemos que cuando Él inicia su ministerio, tuvo 3 veces la tentación de Satanás directa hacia Él para tratar de entorpecer el plan que Dios tenía a través de su Hijo. El ministerio de Jesús, Él pudo ver que el enemigo, que Satanás, estaba siempre ahí buscando entorpecer la obra que Él iba a realizar. Hay una pelea, y es una pelea real entre el bien y el mal, porque Satanás desea que ninguno de las personas se acerque a Dios, y al contrario, Dios desea que las personas se acerquen a Él a través de Jesucristo. Judas en su interior era un hijo de Satanás. Durante el tiempo que estuvo con Jesucristo, él mismo, en ese periodo de 3 años, sus acciones reflejaban que su corazón no estaba con Jesús. Porque dice en Juan que él ya sustraía de las ofrendas. Él tenía un interés distinto. Él no era sincero al acercarse a Jesús. Y por eso es esa advertencia. Porque Jesús sabía que el tiempo de ser entregado, el tiempo en el cual él iba a ser crucificado, se aproximaba. Y quería venir y decirle a ese grupo cercano, a esos que estaban cerca de él, quería advertirles de decir, tengan cuidado, porque hay alguien que está buscando separarlos de mí. En Efesios 6, los versículos 12 y 13 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y de ahí dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. El pasaje deja claro algo, y es que hay una lucha entre el bien y el mal. Jesús estaba dando una advertencia real, que solo podremos ser victoriosos si nos tomamos de Él. Ahora, la lucha no es frente a frente. La lucha no es frente a frente. Muchas veces es una lucha muy sutil. En el caso de Judas, 3 años compartiendo con el maestro. 3 años de engaño. 3 años en las que estaba con ellos, pero no era de ellos. El cristiano verdadero tendrá que hacer frente a esta lucha, pero únicamente lo podrá hacer tomado de la mano de Dios. Lo segundo que vemos en el pasaje es a Jesús, que intercede por la vida de sus hijos. Y leamos en los versículos 31 al 34. Y dice, Simón, Simón, mira que Satanás los ha reclamado a ustedes para zarandearlos como a trigo. Pero yo he rogado por ti para que tu fe no falle. Y tú, una vez que hayas regresado, fortalece a tus hermanos. Y Pedro le dijo, Señor, estoy dispuesto a ir a donde vayas, tanto a la cárcel como a la muerte. Pero Jesús le dijo, te digo, Pedro, que el gallo no cantará hoy hasta que tú hayas negado 3 veces que me conoces. El pasaje nos habla acerca de Pedro, cómo Jesús hace una advertencia a Pedro y le dice que han sido pedidos para zarandearlos. Y como Pedro, amando a Jesús, le dice que está dispuesto a ir a la cárcel o incluso a la muerte por él, pero que no le abandonaría. Como toda advertencia de Jesús, esta se iba a cumplir. Y vemos en el pasaje cómo Pedro niega a Jesús. Como todo lo que Jesús le dijo sucedió tal cual.
Ahora bien, cuando miramos el pasaje y yo leía el pasaje, yo decía, ¿Pedro? ¿Pedro? Porque Pedro en la Biblia nos muestra que era uno de los 3 discípulos más cercanos a Jesús junto con Santiago y con Juan. Pedro fue testigo de la resurrección de la hija de Jairo. Pedro también fue el único que cuando vio a Jesús caminando sobre el agua, queriendo validar que no era un fantasma, le dijo que si él era, que él pudiera caminar en el agua también. Pedro en Juan 6, en Cesarea de Filipos, proclama algo delante de los discípulos y dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ese Pedro que tenía puesta su confianza, que tenía su corazón en Jesús, ese Pedro iba a ser el que le iba a negar 3 veces. En su corazón Pedro era un hijo de Dios. El ejemplo de Pedro nos advierte lo fácil que nosotros podemos darle la espalda a Jesús en situaciones complicadas. Muchas veces temiendo el que dirán. La hora del Señor se había acercado y aún había algo que el Señor Jesús quería enseñarle a sus discípulos. Cuando uno está por partir, a veces de casa, aunque uno sabe que va a ser o uno espera que va a ser un tiempo corto o pequeño, uno viene y agarra a sus hijos y le da ciertas advertencias, esperando que lo malo que pueda suceder no suceda. Pero en el caso de Jesús, Él estaba juntando a sus discípulos y Él les estaba dando una advertencia porque Él sabía que ya no iba a estar presente con ellos, sino que su tiempo estaba por cumplirse. Jesús considera la crisis como un tiempo de zarandear, el cual es separada la paja del trigo. Antiguamente el trigo en la cosecha se dejaba secar, luego se refregaba con las manos, separando la paja del trigo. Luego caía en una especie de colador y era lanzado al aire para que se separara la paja del trigo. Eso es lo que significa zarandear. Y Jesús le dice, Simón, mira que Satanás ha reclamado a ustedes para zarandearlos como a trigo. Y esa advertencia no es solo para Pedro, esa advertencia es para nosotros también, para todos aquellos que debemos seguir a nuestro Maestro. Pero quiero que veamos rápidamente algunas cosas que nos enseña el pasaje. Jesús advierte a Pedro que han sido reclamados para zarandearlos, pero lo primero que quiero y que tenemos que repasar en el pasaje es algo importante. Y es que Satanás no tiene autoridad sobre nosotros. Satanás no tiene autoridad sobre nosotros. Porque al igual como vemos en el libro de Job, en Job 1:12, dice, dijo Jehová a Satanás, he aquí todo lo que tienes está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Satanás no puede tocarnos si no le es permitido por Dios. Lo segundo, en el versículo 31, dice así, Simón, Simón, mira que Satanás los ha reclamado a ustedes para zarandearlos como a trigo. Aunque Jesús se dirige a Pedro, habla en plural. Y dice, Simón, Simón, los ha reclamado, Satanás los ha reclamado a ustedes. Y está hablando de los discípulos. Y está hablando de todos aquellos que somos discípulos del Señor. Lo tercero es que ante la prueba Jesús confirma a Pedro que no será capaz de guardar ni siquiera su promesa, ni siquiera por unas horas. Y eso como que nos entristece, ¿verdad? Aquel Pedro valeroso, aquel Pedro potente, aquel Pedro seguro su maestro, aquel Pedro que amaba a su Señor, no iba a ser capaz de no negar al Señor Jesús. Pedro le negaría esa noche al Señor y lloraría amargamente por ello. Pedro deseaba cumplirle a su maestro, pero no estaba suficientemente fortalecido para esa prueba. Para usted y para mí, así como vemos la vida de Pedro,
tenemos que ver que la prueba en algún momento de nuestra vida, si no es que cada día, vendrá. Ahora estoy firme para resistirla. Estoy firme en Dios para poderla resistir. Ni Pedro, ni el resto de sus discípulos estarían junto al Señor en el sufrimiento. La clave no está en la determinación de Pedro, sino en la gracia del Señor que Jesús había pedido al Padre para que su fe no fallara. En Juan 10, versículos 27 y 29 dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Nosotros, los que hemos creído en Cristo Jesús, somos sus ovejas. En Romanos 8, versículos 35 al 39 dice: antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo presente, ni lo porvenir, nada nos podrá separar del amor de Dios. Y esa es nuestra esperanza. No en nuestras fuerzas, no en nuestro deseo de serle fiel al Señor, sino en Él. Él es nuestra esperanza. Nada nos puede separar del amor de Cristo, de su gracia, de su amor, de su poder. Pedro quiso confiar en su convicción, que resultó ser más débil de lo que él creía. Pedro quiso confiar en sí mismo y le dijo: Señor, yo iré contigo. Pero no pudo sostener sus palabras. Jesús sabía que el tiempo se estaba acercando. Y lo tercero que vemos en el pasaje es que Jesús, al saber que el tiempo de su partida estaba cercano, le hace una invitación a Pedro y nos hace una invitación a nosotros. Y es que Jesús nos comisiona para una tarea. En el versículo 31 al final dice, viene y le dice que los ha pedido para zarandearlos, pero dice: yo he rogado por ti para que tu fe no falle, y tú, una vez que hayas regresado, fortalece a tus hermanos. Yo no sé ustedes, hermanos, pero en estas palabras del Señor Jesús yo noto el Evangelio, porque veo la gracia de Dios para cada uno de los hombres. Porque aunque Jesús sabía que Pedro le iba a negar, aunque Jesús sabía que aquel grupo cercano en el cual él había invertido su vida, aquellos que habían visto sus milagros, le iban a dejar por un tiempo, él estaba rogando al Padre para que su fe no fallara. Y veo el amor de Dios para con nosotros, en que siendo nosotros aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y veo el amor de Dios conociendo mi debilidad y conociendo su debilidad. Aunque sabe que somos débiles, en Él podemos ser fuertes. Jesús sabía que Pedro le iba a negar, pero clamaba para que su fe no fallara. Todos hemos experimentado ocasiones en las que tal vez tuvimos la oportunidad de testificar de Jesús, pero nos quedamos callados. Todos hemos tenido situaciones en las que podemos mostrar el amor de Dios y decidimos no hacerlo. Todos hemos estado en situaciones en las que mi compañero, mi vecino, mi familiar que no conoce a Cristo, sabemos que tiene una necesidad de conocer a Cristo, pero hemos guardado silencio. El pasaje nos muestra que Pedro no pecó como Judas, ni Judas se arrepintió de la manera que Pedro lo hizo. La fe fue probada. Evidenció lo que realmente era uno y evidenció lo que realmente era el otro. Judas era un hijo de Satanás y Pedro era un hijo de Dios. Jesucristo había orado por ellos. Y notemos algo, que Jesús no oró para que Pedro fuera eximido de ser zarandeado. Jesucristo no dijo:
Señor, que no los zarandeen. Incluso no oró para decir, Señor, que salga victorioso, que a pesar del zarandeo salga victorioso. Jesús oró para que su fe no fallara. Y aquí lo que nos muestra es que nosotros muchas veces hemos podido fallarle al Señor, hemos podido negar del Señor, pero Jesús ora para que nuestra fe no falle. Y en primera de Juan 2, versículo 1 dice, hijitos míos, les escribo estas cosas para que no pequen. Y si alguien peca, tenemos abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo. Jesús nos llama a revisar cada día nuestra vida, pero si hemos fallado, nos da la oportunidad de acercarnos a Él, para que nuestra vida ahora, recibiendo su perdón, le pueda honrar a Él. En Romanos 8:26 dice, de la misma manera, también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. No sabemos orar como deberíamos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Jesús le dijo a Pedro, y tú, una vez que hayas regresado, fortalece a tus hermanos. El Señor Jesús cumplió su propósito. Vivió una vida correcta, cumplió a cabalidad los mandamientos del Señor, entregó su vida para pagar los pecados de la humanidad. Pero paradójicamente, dentro del plan de Dios, Él desea usar a hombres como tú y como yo, para que nosotros podamos cumplir la tarea de contarle a otros del amor de Él. Sí, aquellos que le apresaban, aquellos discípulos vieron que le apresaban y que le mataban. Sí, aquellos discípulos estaban asustados. Sí, ellos estaban esparcidos, ellos estaban temerosos, ellos estaban asustados. Es la reacción de ese grupo cercano a Jesús, preguntándose por qué le había pasado eso a su maestro, preguntando qué pasaría, qué sería ahora de ellos. En el ejemplo de Pedro vemos a un Dios restaurador. En el ejemplo de Pedro vemos a un Dios que levanta. Vemos a un Dios que permite la crisis para fortalecer nuestra fe. Él desea que nosotros colaboremos con Él en la tarea. Jesús nos comisiona para una tarea, así como su advertencia y su alerta de que Él iba a ser crucificado se cumplió, así Jesús hoy nos llama a nosotros a esa tarea. Desea que nosotros nos fortalezcamos en Él, desea que nosotros conozcamos su palabra, desea que nosotros nos acerquemos a Él para que nosotros podamos ser instrumentos de bendición. Jesús permite que seamos zarandeados para que no sea en nuestras fuerzas, para que se evidencie nuestra debilidad y para que la gloria sea solo de Él. En esta Semana Santa tenemos una tarea, y es contarles a otros de que el sacrificio de Cristo es real, de que el perdón de Cristo es real. Tenemos una tarea de contar el amor, el perdón y la salvación a través de su Hijo Jesús. Pero solo lo podemos hacer si somos fortalecidos en Él. Y esa era la oración de Jesús. Que una vez que hayamos superado la prueba, vayamos. Y ese es el mensaje para la iglesia. Nos toca ir. El Señor Jesús ya hizo y cumplió lo que estaba en el plan de Dios. Ahora nos toca ir y predicar de Él. Oremos, hermanos. Señor Jesús, te damos gracias. Te damos gracias, Padre, porque tú nos comisionaste para realizar la tarea. Te damos gracias, Padre, porque en amor tú nos escogiste.
Padre, hoy te suplico que nuestra fe no falle y que podamos ser fieles hijos tuyos, fieles servidores tuyos. Padre, ayúdanos para que no sean nuestras fuerzas, no sean nuestra capacidad o falsa capacidad, sino que sea por medio de tu poder, por medio de tu obra. Padre, somos tus hijos, por misericordia. Te hemos conocido y hemos experimentado tu amor. Ayúdanos, Padre, a compartir con otros acerca de tu salvación. Padre, te damos gracias. Padre, te damos gracias, porque tú nos permites, al igual que los discípulos, ver, experimentar, palpar, gozar de tu amor. Abre nuestra boca, cambia nuestra vida, para que podamos predicar de ti, Padre. En el nombre de tu Hijo Jesús, nos ponemos en tus manos. Amén. A donde quiera que vayas y donde quiera que estés, mantente conectado con Dios. Y también conéctate con nosotros a través de nuestras redes sociales. Hasta pronto.